de la mañana, 19 minutos. Le doy la bienvenida a Kelly Olmos. Ella es candidata a diputada nacional por Fuerza Patria por el distrito porteño. Kelly, buen día, ¿cómo estás? Acá Carla Pelliza te saluda. Buenos días, gracias por convocarme. No, gracias a vos, Kelly. Bueno, fue un cierre de listas que encuentra el peronismo unido en la ciudad de Buenos Aires después de lo que habían sido algunas diferencias en la elección porteña. Contanos en principio cómo lo viviste vos, cuál es la conclusión que sacás de este cierre camino a las elecciones. Mira, yo creo que es el emergente de una tarea política que venimos haciendo de construir sobre la base de la unidad del peronismo, de la inclusión de los distintos territorios, actividades, compromisos que vamos construyendo con la sociedad y que necesitamos que refleje una mayoría, digamos, que refleje una vocación de mayoría que tiene el peronismo. Uh-huh. ¿Y cómo te imaginás reflejar esas demandas de la sociedad? Recién repasábamos un poco algunos datos vinculados al mundo del trabajo, pero bueno, vos fuiste ministra y pienso también en la lista como complementa de la provincia de Buenos Aires, que tiene mucha presencia sindical. ¿Cómo te imaginás vos dentro del Congreso de la Nación? Sos la segunda candidata a diputada nacional, por lo tanto deberías ingresar a partir del 10 de diciembre. ¿Cuál es la agenda que te imaginas que podrías impulsar? Mira, en lo inmediato la primera agenda es poner un muro al avance de la destrucción que está haciendo Milei de derechos y de dignidad, digamos, de las y los trabajadores, ¿no? Eso es lo más importante, porque realmente vos sabés que destruir es muy fácil, pero después construir es la tarea difícil, así que si logramos minimizar esta vocación destructiva de Milei, que está tratando de hacer tabla rasa con la educación, con la universidad, con la ciencia y la tecnología, con los derechos laborales, con los derechos de la gente con discapacidad, por supuesto con los derechos de la gente de la tercera edad, tanto de sus ingresos como de la necesidad de sus remedios. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es poner un muro a esa destrucción, y la verdad que nuestro proyecto político es el único consistente con garantizar esa tarea. ¿Para qué? Para poder después reconstruir condiciones de dignidad para el conjunto del pueblo argentino. Uh-huh. Yo me pregunto, en un mundo donde el desarrollo tecnológico es cada vez más veloz y donde se está polarizando entre pequeñas regiones con capacidad innovativa y un gran universo de países con mano de obra barata deslocalizable, esta destrucción que está haciendo Milei nos ubica en la mano de obra barata y deslocalizable, y es lo que hay que impedir. Uh-huh. Para poder construir una oportunidad distinta para nuestros hijos, nuestros nietos, la vocación de producción y de justicia social que siempre tuvo el peronismo. Uh-huh. ¿Y cómo te imaginás? Porque bueno, esto que planteas es cierto, y en este año y medio lo que vimos un poco fue eso, ¿no? El intento de la oposición de ponerle un freno a tanto ajuste de Milei. Ahora se está discutiendo tema universidades, Garrahan, jubilados, discapacidad y demás. A vos te va a tocar probablemente en este nuevo periodo las demandas del Fondo Monetario Internacional, la reforma laboral, la reforma jubilatoria, que veremos cuál es la letra fina, pero bueno, un poco nos podemos imaginar por dónde van a ir estos proyectos. Entonces te consulto, en principio, ¿qué esperás de eso? Y después, algo que se planteó, creo que bastante claro en el 2023, ¿qué puede hacer el peronismo, el campo popular, para interpretar el nuevo mundo del trabajo que también estamos teniendo, ¿no? Con la modalidad de distancia, con los trabajos de las aplicaciones, así que te consulto esas dos cosas. Bueno, mira, en la actualidad el tema claro es impedir que esa vocación que ellos llaman reformas estructurales, y que no es más que otra vuelta de tuerca de un proceso de explotación que tiende a transferir recursos, ingresos de las y los trabajadores a la recomposición de la ganancia empresaria.
Así que objetivamente nosotros les decimos a todos, no es la legislación laboral la que está precarizando, es el proyecto económico neoliberal que empobrece y debilita al conjunto económico, lo que hace que la situación de los trabajadores esté cada vez peor. Y la capacidad que tenemos, la voluntad que nosotros tenemos de que se recomponga la situación de las y los trabajadores pasa por recomponer las condiciones productivas de la Argentina, pasa por agregar valor, pasa por hacer desarrollo científico-tecnológico como había sido digamos, las iniciativas que siempre llevó adelante el peronismo y que le han permitido ser uno de los 10 países que coloca satélites en la atmósfera, que tiene desarrollo de la economía del conocimiento, que puede desarrollar las vacunas que el país necesita. Bueno, esa es nuestra vocación, que puede desarrollar energías renovables, energía atómica. Eso es lo que tiene que hacer la Argentina productiva, a la que aspira el peronismo y que le puede dar retribución y derechos a las y los trabajadores. Uh-huh. ¿Y cómo te imaginás teniendo en cuenta esto, que creo que estamos todos de acuerdo en las grandes cosas que se hicieron en la Argentina y la necesidad de reconstruirlas, ahora que pasó el CONICET, además me imagino que también hay sectores que están muy entusiasmados, pero bueno, también se mecha con esta nueva realidad que estamos atravesando, de la individualización constante, de las aplicaciones, de ser tu propio jefe, de las redes sociales. Eso está entrando hasta en crisis con ellos, ¿viste? Porque antes era una oportunidad de completar ingresos o bien de tener, aunque sea en esas condiciones de informalidad, un trabajo. En la actualidad han volcado tanta gente desde el trabajo formal hacia esas alternativas, habiendo además caído el consumo, que ya demuestra claramente que no es una alternativa digna, sino un mecanismo de sobreexplotación para los trabajadores y trabajadoras que no tienen alternativa. Uh-huh. Y ahí entonces, bueno, si esta es el escenario, es un escenario interesante, ¿no? Que tal vez el que uno piensa que fue el votante de Javier Milei de una forma gruesa o mayoritaria, hoy también esté sintiendo el impacto de estas medidas. ¿Cómo lo interpelás a ese sector? ¿Cómo lo interpelás? Y no sé si en este hilo de razonamientos vos coincidís con la idea que planteaban algunos de que, bueno, por ahí hoy ya no todos quieren un trabajo registrado como lo conocíamos, con vacaciones pagas, jubilaciones, porque creen que el futuro no va a ser mejor, que eligen manejar sus propios tiempos. Digo, ¿cómo interpelás a ese sector? Y si Mira, ahí hay un juego entre objetividades y subjetividades. Digamos, cuando esas subjetividades te demuestran con claridad, porque la realidad se impone, de que no solo no es un paraíso, sino que es un sistema que te lleva a una frustración permanente, la alternativa queda claro que es una alternativa de un proyecto colectivo de desarrollo, un proyecto colectivo de derechos. Acá nadie le impone a nadie la necesidad de asociarse, pero yo te diría que, como dice el Eternauta, nadie se salva solo, y a la corta o a la larga eso cada uno lo percibe, ¿no es cierto? Uh-huh. Y Kelly, vos que conocés el paño, porque bueno, te desempeñaste en el área y ahora seguramente vas a ir al Congreso de la Nación, se estuvieron discutiendo cuestiones vinculadas a lo que algún diputado pseudo-oficialista decía paritarias. Estamos discutiendo acá las paritarias que se deberían discutir en otro lado. Lo cierto es que no hay paritarias libres hoy en la República Argentina. Así que te consulto, ¿qué opinas sobre la discusión salarial en nuestro país, dado que también en la gestión anterior, en la de Alberto Fernández, se había puesto sobre la mesa la posibilidad de una suma fija, teniendo en cuenta todo el deterioro del salario que habíamos vivido durante la época de Mauricio Macri, y que fue difícil recuperar eso. De hecho no se recuperó y apareció esta categoría, ¿no?, de trabajadores registrados que no llegan a fin de mes, que son pobres. ¿Qué pasa con los salarios en la Argentina?
Mira, en este momento los salarios están siendo parte del ancla que impuso el gobierno de Milei en pos de lograr una reducción de la inflación. El tipo de cambio y los salarios son las anclas principales, lo cual va a dejar indudablemente unos ingresos muy deprimidos cuando a nosotros nos toque volver a gobernar. Y en ese sentido, las paritarias libres son una consigna permanente en la que el peronismo ha tenido como respuesta orgánica capaz de resolver la situación, pero que siempre requiere inicialmente, cuando se hereda una situación de tanto deterioro, unas decisiones que ayuden con suma fija, con incrementos de carácter general, a una recomposición que vamos a tener que realizar en un marco permanente de negociación y de discusión, porque hay que recuperar productividad general de la economía y ingresos para las y los trabajadores y los sectores pasivos simultáneamente. Va a ser un enorme esfuerzo político, pero eso ya no va a ser para esta elección. Eso tiene que ser en el momento en que recuperemos la capacidad de gobernar y reconstruir la Argentina. O sea, vos lo que ves es si el peronismo, el movimiento popular, vuelve a gobernar la Argentina, o cuando vuelva a gobernar la Argentina, para poder reconstruir salarios, primero deberíamos pensar en una suma fija o en un aumento generalizado para todos los trabajadores, y a partir de ahí recuperar la negociación de las paritarias libres, pero elevando un poco el piso que se va a recibir. Eso se hizo siempre cuando en los últimos gobiernos, cuando accedió Néstor, empezó de esa manera hasta que logró instalar efectivamente el sistema paritario. Y en el caso de Alberto también la primera decisión fue un incremento por suma fija. Y la realidad es que cada vez que gobiernan los neoliberales dejan una situación salarial tan deprimida que eso se constituye en un imperativo. Uh-huh. Y Kelly, te llevo un toque para lo que va a ser la campaña, ¿no? Ustedes se van a enfrentar acá en la ciudad de Buenos Aires a La Libertad Avanza. Después el centro político intentó organizarse, pero está bastante atomizado, bastante disperso, y tiene una lista también potente del otro lado. El gobierno no quiere perder la ciudad de Buenos Aires. Está Bullrich para el Senado, está Fargo sí para la Cámara de Diputados. ¿Cómo te imaginas la campaña en la ciudad de Buenos Aires para enfrentar a La Libertad Avanza? Mira, yo me la imagino claramente instalando a nuestra fuerza política como la única capaz de verdaderamente confrontar con ellos y ponerles un muro en el Congreso. La verdad que si Patricia Bullrich expresa algo, además de muchas cosas que expresa por cómo ha sido su devenir de carácter político, ella es la ley del garrote. No solo por la represión periódica que difunde, digamos, al conjunto de la población para imponer el miedo, sino también porque es quien, como ex ministra de Trabajo, le dedujo 13% a los jubilados, a los trabajadores estatales. Es decir, Patricia es la expresión del garrote y la motosierra. De manera que eso es lo que nosotros confrontamos. Y Fargosi es una línea histórica que tiene que ver con el golpe del 55, igual que gran parte, digamos, de los sectores que hoy están detrás del gobierno de Milei. Él es una expresión clara de esa situación. Así que bueno, yo creo que en este tiempo ha quedado muy claro que el peronismo, y en este caso expresado en un sistema de alianzas como Fuerza Patria, es la opción para parar este nivel de destrucción que ellos están llevando adelante. Uh-huh. Y te hago una más pensando en la elección. Hasta ahora vimos que en las elecciones provinciales fue poca gente a votar, ¿no? Es como un gran denominador común y no sabemos bien qué esperar para octubre, porque hasta ahora las elecciones fueron provinciales. ¿Vos qué expectativas tenés? ¿Te parece que va a aumentar un poco la participación o no sos tan optimista? Mirá, yo creo que primero, además, está la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires,
y luego la elección nacional del 26 de octubre, donde a nosotros nos toca actuar más directamente. Nuestra aspiración, nuestro mensaje a todas y todos es que vayan a votar, que no deleguen su capacidad de decisión en estas minorías que están destrozando el presente y el futuro de los argentinos. Les pedimos a todos que ejerzan su derecho y su responsabilidad. Yo vengo de una generación que puso el cuerpo y luchó mucho por la recuperación de la democracia y por la recuperación del derecho al voto. Así que predico con esa vocación de que todos entiendan la importancia de lo que se está discutiendo. Y acá sí, un voto, un diputado más puede hacer una enorme diferencia. Absolutamente. Kelly, te agradecemos mucho por estos minutitos. A vos, gracias por convocarme. Kelly Olmos, candidata a diputada nacional, segunda en la lista de Fuerza Patria aquí en la ciudad de Buenos Aires para el 26 de octubre, charlando con nosotros. 25 minutos ya nos separan de las 12.